Hola mi gente, bienvenidos de nuevo a Unfiltered and Unapologetic, el espacio donde hablamos de sanación, dinero y fe, sin culpa, sin presión y sin dejar nuestra cultura fuera de la conversación. Yo soy Caitlin Gil Soto, nacida y criada en Lawrence, Massachusetts, siempre viajando entre Baní y el Cibao, orgullosamente dominicana y candidata a una maestría en finanzas, aprendiendo finanzas no solo para hojas de cálculo, sino para la gente y para nuestras comunidades. Al comenzar un año nuevo, muchos sentimos la presión de arreglar nuestras finanzas, de hacerlo mejor, de por fin hacerlo bien. Pero un calendario nuevo no le enseña calma a un cuerpo cansado. Así que este episodio no se trata solo de dinero. Se trata de cómo aprendimos a sobrevivir el dinero y cómo podemos empezar a relacionarnos con él desde un lugar más seguro y más consciente. A lo largo del episodio escucharás preguntas de reflexión como siempre y afirmaciones. No son tareas, son invitaciones. No tienes que responder todo ahora, solo observa que se mueve en tu cuerpo y que se siente listo para suavizarse. Cuando escuchamos la frase riqueza generacional, muchas personas piensan de inmediato en dinero que se hereda, propiedades, ahorros, oportunidades. Pero para muchas familias dominicanas y para muchas familias inmigrantes en general, la riqueza nunca fue solo financiera. El dinero llegó con emoción, mucho antes de llegar con números. Se sentía en el ambiente de la casa, en la tensión, en los silencios, en las conversaciones en voz baja que los niños no entiendan, pero sí percibían. Muchas veces el dinero estaba presente como ausencia. Lo que no se podía hacer, lo que había que dejar para después, lo que requiera sacrificio. Y aunque nuestros padres y abuelos hicieran lo mejor que podían, el mensaje que recibía el cuerpo era claro. El dinero requiere estar alerta. El dinero es responsabilidad. El dinero es presión. Así que aunque nadie se sentara a explicarnos cómo funcionaba el dinero, nuestro sistema nervioso estaba aprendiendo todo el tiempo. Aprendió a preocuparse antes de tiempo, aprendió a aguantar, aprendió que el dinero podía desaparecer. Florence Scovel Shinn enseñaba que las palabras no solo describen la realidad, la preparan. Cuando el dinero siempre se hablaba con miedo, escasez o resignación, el cuerpo aprendía a esperarlo desde la tensión. Y eso importa, porque el cuerpo no espera pruebas, se prepara desde la memoria. Por eso la riqueza generacional también tiene que ver con lo emocional, la relación que heredamos con la seguridad. Aquí te tengo la primera pregunta. Cuando pienso en el dinero en mi casa de infancia, ¿qué emoción aparece primero? ¿El dinero se sentía tranquilo, tenso, incierto o pesado? Y la afirmación para esta pregunta es:
Puedo honrar lo que mi familia sobrevivió sin cargar su miedo. Mucha gente dice, yo soy malo con el dinero, pero eso no es una personalidad, es una historia aprendida. Cuando el dinero fue inconsistente o estresante, el sistema nervioso se adaptó. Algunos aprendieron a evitar el dinero. Otros aprendieron a controlarlo todo. Ninguna de esas respuestas significa irresponsabilidad. Significan supervivencia. El problema no es la estrategia, es cuando la estrategia se convierte en identidad. La vergüenza no enseña, la vergüenza congela. Florence hablaba mucho de la expectativa, lo que esperamos constantemente. El cuerpo se prepara para vivirlo. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Qué etiquetas me he puesto con el dinero? ¿De dónde aprendí esas creencias? Y la afirmación para esta pregunta es, no estoy dañado o dañada con el dinero, estoy aprendiendo una nueva relación con él. Florence Scovel Shinn decía, tu palabra es tu varita mágica. Eso no significa fingir que todo está bien. Significa reconocer que el lenguaje prepara al cuerpo. Cuando decimos, nunca salgo adelante o el dinero siempre es difícil, el cuerpo se prepara para la lucha. No es mentira cambiar el lenguaje, es regulación. Desde la fe, las palabras crean acuerdos. El cuerpo responde a eso. Cuando el lenguaje se suaviza, el cuerpo también puede hacerlo. Aquí te tengo otra pregunta. ¿Cómo hablo del dinero cuando estoy estresado? ¿Cómo se sienten esas palabras en mi cuerpo? Y la afirmación para esta pregunta es, puedo elegir palabras que apoyen seguridad, claridad y confianza. Para muchas personas, la sola palabra presupuesto provoca resistencia inmediata. No porque los números sean difíciles, sino porque el presupuesto ha significado antes. Para algunos, presupuestar fue sinónimo de restricción, de que les dijeran no, de sentirse vigilados, de culpa por querer algo más. Para otros fue miedo, la confirmación de que no había suficiente, la prueba de que todo estaba apretado, la sensación de ir siempre tarde. Por eso cuando alguien dice odio presupuestar, muchas veces lo que realmente está diciendo es esto hace que mi cuerpo se sienta inseguro. Pero un presupuesto, en su esencia, no es control, es información. Y la información ayuda al sistema nervioso a ubicarse. Cuando no sabemos cuánto entra ni cuánto sale, el cuerpo se mantiene en alerta constante, esperando que algo salga mal. Un presupuesto suave no te castiga, te muestra dónde estás. Florence Scovel Shinn hablaba del orden, no como rigidez, sino como preparación para recibir. El orden no cancela la fe. El orden crea espacio. Puede confiar en Dios y aún así querer claridad. Puedes creer en la provisión y aún así querer organización. No son opuestos, se apoyan. Cuando el presupuesto se ve como autoconfianza y no como disciplina punitiva,
deja de sentirse como juicio y empieza a sentirse como estabilidad. Te tengo otra pregunta aquí. ¿Qué recuerdos o emociones se activan cuando pienso en presupuestar? Asocio la estructura con castigo o con seguridad. Y la afirmación para esta pregunta es: la claridad es un acto de autoconfianza, no de castigo. En muchas casas se enseñó que la fe y la responsabilidad se oponen. O confías en Dios o planificas. Pero la sanación vive en el miedo. La fe sin acción puede volverse a evasión. La responsabilidad sin fe puede volverse control. Florence hablaba de alineación, coherencia entre lo que creemos y cómo actuamos. No perfección, participación. Te tengo otra pregunta. ¿Dónde evito responsabilidades por miedo? ¿Y dónde controlo demasiado por ansiedad? Y la afirmación para esta pregunta es: puedo avanzar con calma y con cuidado. Sanar la relación con el dinero no significa rechazar cómo sobreviviste. Esta parte es importante porque mucha gente cree que sanar es decir todo lo de antes estuvo mal, y no es así. Las estrategias de supervivencia existen porque funcionaron, aunque haya sido solo por un tiempo. Si en tu familia aprendieron a estar hipervigilantes con el dinero, probablemente eso mantuvo a la luz prendida. Si evitaron de hablar de dinero, quizá eso redujo conflictos. Si aferraron con fuerza, tal vez eso creó estabilidad en medio de condiciones inestables. Esas estrategias no fueron fracasos, fueron respuestas. El problema no es la supervivencia. El problema es quedarse en modo supervivencia cuando las condiciones ya cambiaron. La sanación hace una pregunta distinta: ¿qué todavía necesito y que ya no me pertenece? No tienes que avergonzar el pasado para elegir algo más calmado ahora. Florence Scovel Shinn enseñaba que crecer es soltar acuerdos que ya no están vigentes, no pelear con ellos, no castigarte por haberlos tenido, solo reconocer cuando algo ya cumplió su función. No estás traicionando a tu familia por querer paz. No te estás volviendo descuidado por querer facilidad. No eres ingrato por querer estabilidad. Estás evolucionando. Te tengo una pregunta aquí. ¿Qué hábitos con el dinero me ayudaron a sobrevivir antes, pero ahora me cansan? ¿Cómo se sentiría agradecerlos y soltarlos con suavidad? Y la afirmación para esta pregunta es: puedo honrar la supervivencia y aún así elegir paz. Sanar el dinero no es convertirte en otra persona. Es dejar de vivir en tensión constante. Cuando el miedo dirige el sistema, todo se siente urgente. Cada decisión parece definitiva. Cada error se vive como peligroso. Pero cuando aumenta la sensación de seguridad, la claridad regresa. Por eso la confianza en uno mismo está en el centro de la riqueza generacional. No solo confianza en los números, confianza en ti, en tu capacidad de notar,
de pausar, de corregir el rumbo sin caer en vergüenza. Esto no se trata de hacerlo todo bien este año. Se trata de practicar una nueva postura frente al dinero, una que incluya fe, conciencia y estabilidad. Aquí cuentan los pasos pequeños, cuenta la constancia suave. No tienes que apresurar tu sanación. No tienes que probar nada. Estás autorizando a construir despacio. Aquí te tengo la última pregunta. ¿Cómo se vería atravesar este año con menos miedo alrededor del dinero? ¿Dónde puedo elegir suavidad en vez de urgencia? Y la afirmación para esta pregunta es: la provisión no requiere pánico. Ahora vamos a hacer una oración por la mano en el pecho y vamos a respirar profundo. Dios mío, gracias por las formas en que nos ha provisto, incluso cuando no entendíamos cómo. Gracias por la fuerza que cargaron nuestras familias en temporadas donde sobrevivir era la prioridad y la paz parecía lejana. Al seguir adelante, ayúdanos a soltar miedos que ya no nos sirven. Ayúdanos a aflojar el agarre de pánico. Enséñanos a cambiar la presión por claridad y el control por confianza. Recuérdanos que la abundancia no exige agotamiento, que el orden puede coexistir con la fe y que tenemos derecho a recibir sin culpa ni miedo. Bendice el trabajo de nuestras manos, las decisiones que estamos aprendiendo a tomar y la sanación que estamos eligiendo ahora, no solo para nosotros, sino para los que vienen después. Amén. Si este episodio resonó contigo, tómate tu tiempo. Puedes escribir en tus journals en blanco. Están enlazados en los show notes y lo puedes comprar por Amazon. Y si quieres apoyar el podcast, puedes hacerlo a través del enlace de Buzzsprout. Y como siempre, sígueme en TikTok y en Instagram at Unfilled and Unapologetic Pod. Como siempre, no está tarde, está sanando con intención. Nos vemos en el próximo episodio.